Estamos aquí con Xavier Manteca, que es catedrático de Ciencia Animal y de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, con el que vamos a hablar hoy de bienestar en porcino. Cuéntanos, Xavier, hay unas normas específicas que regulan y protegen el bienestar de los cerdos. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esta normativa? Sí, efectivamente, en la Unión Europea hay una directiva que establece normas mínimas para garantizar el bienestar de los animales en las granjas de cerdos. Una directiva es una ley, por decirlo así, de la Unión Europea que es de cumplimiento obligatorio en todos los Estados miembros. La directiva de bienestar de cerdos incluye diferentes aspectos, espacio mínimo por animal, una edad mínima a la que se pueden destetar los lechones, etc. Pero sin duda el aspecto más conocido y que más impacto ha tenido en las explotaciones de porcino de la Unión Europea es que la directiva prohíbe mantener a las cerdas gestantes en jaulas individuales. Tradicionalmente, las cerdas gestantes se mantenían en estas jaulas de gestación, jaulas individuales que restringían de manera muy considerable el movimiento de los animales, y estas jaulas están ahora prohibidas en la Unión Europea, excepto durante unas pocas semanas al inicio de la gestación, y durante el resto del periodo de gestación las cerdas tienen que estar alojadas en grupo, en corrales, con el espacio suficiente para que puedan moverse con comodidad y expresar un comportamiento normal. ¿Es cierto que los cerdos necesitan juguetes? Y en ese caso, ¿por qué serían necesarios? Sí, el asunto este de los juguetes en los cerdos de cebo en la fase de engorde es algo que se comenta a menudo. Tal vez la palabra juguete puede inducir a error, pero sí que hay un fundamento. Y la cuestión es que los cerdos tienen un instinto natural, que es el instinto de ozar el suelo, es decir, de remover el suelo con el morro, con la jeta, que es la forma que ellos utilizarían en condiciones naturales, por así decirlo, para encontrar el alimento. Y este es un instinto muy fuerte que forma parte del comportamiento natural del cerdo. Lo que ocurre es que cuando el cerdo está en una explotación, en una granja, si el suelo no permite mostrar esta conducta, porque no es un suelo blando, es un suelo duro de cemento o de emparrillado, el cerdo, que sigue teniendo este instinto de ozar, busca un estímulo alternativo y en ocasiones lo que hace es morder la cola de otros cerdos que comparten el corral con él. Y esto crea malestar en los animales, puede producir lesiones, etc. Para evitar este problema, lo que la ley indica que debe hacerse es proporcionar a los animales lo que llamamos técnicamente un material de enriquecimiento, que es simplemente un material que permita a los cerdos expresar esa conducta exploratoria, esa conducta normal de ozar, y evite, por lo tanto, que redirijan la conducta hacia la cola de otros cerdos. Entonces, inicialmente se utilizaban juguetes, ¿no? Pelotas de goma, por ejemplo, para facilitar esta conducta. Se ha visto que probablemente no son la forma más adecuada de permitir que el cerdo exprese ese comportamiento, pero ha quedado la idea de que los cerdos necesitan juguetes. Diría que lo que necesitan, y no es solo una necesidad biológica del cerdo, además es un requerimiento legal, lo que necesitan es un material adecuado para poder expresar ese instinto natural de ozar, de explorar. Además del problema que acabas de comentar, ¿cuáles serían las recomendaciones más importantes para asegurar el bienestar de los cerdos en la fase de cebo? Sí, en la fase de cebo, es decir, cuando los cerdos están creciendo para llegar al peso final, además de proporcionar este material de enriquecimiento, diría que si hubiera que escoger una recomendación importante en lo que al bienestar se refiere, sería el espacio mínimo por cerdo. Es decir, los cerdos necesitan un espacio mínimo para poder tumbarse con comodidad. Ese espacio es mayor cuando hace calor, y sabemos que si la densidad de cerdos es excesiva, los animales están incómodos, aumenta el riesgo de que se muerdan entre ellos, aumenta el riesgo de esa conducta que comentábamos antes, de que unos muerdan la cola de los otros, y por esta razón la normativa europea a la que hacíamos referencia en la pregunta anterior establece un espacio mínimo por cerdo, y con toda seguridad en un país sobre todo
un clima cálido como el nuestro, lo aconsejable sería proporcionar a los animales un espacio incluso superior al que establece como mínimo absoluto la legislación europea. En definitiva, si tuviera que escoger un aspecto fundamental del bienestar de los animales en el cebo, sería una densidad adecuada, es decir, que tengan espacio suficiente para estar cómodos, tumbarse, echarse con comodidad, especialmente cuando hace calor, y para reducir las interacciones agresivas entre ellos y el riesgo de mordedura de cola. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que quedan por resolver para asegurar el bienestar de los cerdos? Bien, hay ciertamente bastantes desafíos que tenemos que resolver en producción porcina en lo que al bienestar se refiere. Uno de ellos es encontrar un material adecuado, ese material de enriquecimiento al que hacía referencia antes, que sea fácil de utilizar en las explotaciones y que satisfaga esa necesidad, ese instinto de los cerdos de ozar. Se están haciendo pruebas. La paja podría ser un material óptimo en algunas situaciones en lo que al comportamiento de los animales se refiere, pero no siempre es fácil. De hecho, en realidad, en muchos casos no es fácil tener cama de paja en las explotaciones, tal como están construidas hoy en día. Por lo tanto, un desafío importante es encontrar un material de enriquecimiento que sea satisfactorio en lo que al bienestar del animal se refiera y que sea práctico y por lo tanto fácil de utilizar en las explotaciones. Ese sería un desafío. Otro desafío importante tiene que ver con la práctica de la castración de los cerdos. En algunas explotaciones los cerdos machos son castrados para evitar un problema de calidad de la carne. Y de lo que se trata aquí es de, si se sigue realizando esta práctica, hacerla de forma que no cause dolor a los animales. Y el desafío es encontrar un sistema que sea otra vez factible y práctico y que reduzca o idealmente elimine el dolor que esta práctica, tal como se hace ahora, causa a los animales. Además del programa de vacuno, en Bayer tenemos también en marcha, junto con FAWEC de la Universidad Autónoma de Barcelona, un programa de bienestar animal en granjas de porcino. ¿Podrías explicarnos en qué consiste este programa? Sí, efectivamente, con Bayer tenemos FAWEC y Bayer un programa de bienestar en explotaciones de cerdos, y el programa se centra en los aspectos de bienestar en lo que llamamos la fase de maternidad. La fase de maternidad es la que incluye, para entendernos, las cerdas que están a punto de parir o que están recién paridas, que están amamantando a los lechones y están acompañadas de los lechones. Entonces, los problemas que abordamos en ese programa hacen referencia al manejo y al bienestar de las cerdas que están a punto de parir o que han parido o que están amamantando a los lechones, y también las prácticas de manejo que se realizan con los lechones. Y un aspecto fundamental de ese programa es trabajar con los productores para que puedan implementar medidas que después contribuyan a reducir el riesgo de que se manifieste ese problema que comentábamos antes de las mordeduras de cola. Muchas gracias, Xavier, por todo lo que hemos aprendido sobre bienestar en porcino. Al contrario, gracias a ti.